¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, Jorge. ¿Se ve el power? Sí, perfecto. Bien. Bueno, las clases anteriores, los arquitectos ya habían hecho una introducción sobre los tipos de contratos, sobre las relaciones y las funciones del arquitecto. Y una de las acciones que los arquitectos tenemos y que aparecen en los últimos tiempos es la del arquitecto emprendedor, esa acción de project management que muchas veces aparece cuando nos recibimos y que muchos emprenden las actividades con su propio estudio o asociados en relación con otros profesionales. Entonces aparece este concepto de sociedades comerciales y de cómo nos podemos agrupar y asociar para emprender nuestro propio estudio, nuestro propio emprendimiento, valga la redundancia. El concepto de sociedades comerciales está expresado en una ley nacional, la ley 19.550, que define expresamente cuándo hay una sociedad comercial, cuándo está conformada la sociedad comercial, y más o menos la definición más abreviada de la ley dice que cuando dos o más personas, de forma organizada, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o el intercambio de bienes o servicios. Entonces, esta ley, que data ya de hace muchos años, ha sido modificada en varias de sus partes y de su texto, con el nuevo Código Civil y Comercial en vigencia desde el año 2015. El nuevo código cambia el nombre de la ley y se llamaba antes Ley de Sociedades Comerciales, pasa a denominarse Ley General de las Sociedades. Deroga y aumenta algunos artículos dentro de esta ley y los va modificando. Se incorporan nuevas figuras dentro de lo que es la agrupación de colaboración, unión transitoria. Ustedes han empezado a escuchar la aparición de estas UTE que aparecen muchas veces en el mercado laboral y referido a esto, que son la Unión Transitoria de Empresas, el Consorcio de Cooperación y Negocios de Participación. Esto está expresado en diferentes artículos de la Ley 19.550, que la pueden googlear, pueden sacar el texto, y en el aula virtual está el documento que la arquitecta de la Vega lo ha colocado allí. La reforma de la ley específicamente va modificando algunos artículos. Yo acá voy a nombrar en forma, digamos, rápida cuáles han sido algunos de esas modificaciones para que ustedes tengan idea de qué es lo que pasaba antes y qué pasa ahora con el nuevo Código Civil. Por ejemplo, se modifica el artículo 1 en su concepto, que cuando expresa la posibilidad de constituir sus sociedades unipersonales, o sea, de un solo socio bajo la forma de sociedad anónima. Lo van a ver luego en la clasificación que yo voy a hacer de los tipos de sociedades. Se incorpora un nuevo artículo, o sea, se incorpora dentro del artículo 5 la obligación de hacer constar en la documentación que emane de cualquier sociedad la dirección de su sede y los datos de inscripción en el registro. Se modifica también el artículo 6, que habla de los plazos para la inscripción de las sociedades. En muchos de ellos otorga plazos para prorrogar esa inscripción y también considera algunos imprevistos, algunos que, por ejemplo, la inscripción de solicitud tardía o vencido el plazo complementario, cómo se resuelve este tema del plazo de inscripción de las sociedades. También se incluye a la nulidad o anulación del vínculo del socio único como causal de nulidad, anulación o resolución del contrato. Todo esto, si ustedes consultan los artículos y necesitan, digamos, ir específicamente a diferentes aspectos de la ley, en todos sus artículos van a ir encontrando todas estas características que les estoy mencionando. De todos modos, la pueden googlear al texto completo, ¿no? Se incorpora el artículo 17, que dice que las sociedades no podrán omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles
con el tipo legal. Porque si se infringen tales reglas, la sociedad constituida no producirá los efectos propios de su tipo. Estas características que estoy mencionando, que son las que se modifican en muchos de los artículos, y también aparecen, como les había dicho al principio, nuevos artículos de esta ley. Cuando hablamos de los tipos societarios, la Ley General de Sociedades en el nuevo Código Civil hace desaparecer a las sociedades civiles y comienza a regir esta especie de clasificación de los tipos societarios. Por un lado, y la primera gran clasificación, son las sociedades que les llama regulares. Y por otro lado, aparece el segundo tipo, que son las no constituidas regularmente. Dentro de las sociedades regulares, que son inscritas en el Registro Público de Comercio y están establecidas por ley, aparecen dos tipos. La sociedad anónima unipersonal, casi todas las sociedades tienen una sigla que las identifica, y la de dos o más personas, que ya hay más variedad. Está la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, y la sociedad de capital e industrial o industria. Entonces vamos a hablar brevemente de cada una, para que más o menos tengan un panorama general de cuál es la característica de cada una de estas sociedades, y puedan, en el caso de en el futuro conformar una de ellas, saber cuáles son las ventajas y desventajas o las características específicas de estas. Todas estos tipos de sociedades están descritas en la ley y además tienen, digamos, las características propias descritas en los artículos. La primera que habíamos nombrado dentro de las sociedades regulares era la sociedad anónima unipersonal. Fíjense que esta sociedad, que se identifica con las siglas SAU, dice que se admitirá a la sociedad de un socio, pero solo podrá constituirse como sociedad anónima, siendo un socio. Ese socio único no podrá ser una sociedad unipersonal, es decir, puede ser constituida, por una sola persona. Y esta sociedad unipersonal solamente está admitida con esta, digamos, característica de sociedad anónima. El capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo y además habla de los derechos, el pleno derecho de estas sociedades, y se encontrará bajo la fiscalización estatal permanente reflejada en el artículo 299 de la ley. Fíjense también que en el texto de la ley, en el texto completo, aparecen los plazos de inscripción, las características específicas de estas sociedades, en los controles, a quienes quedan sujetos a los controles de fiscalización, y dice que también la sociedad esta se encontrará bajo la fiscalización permanente, que lo expresa en el artículo 299, y estará bajo la autoridad de Contralor, específicamente detallando el domicilio y otras características de la misma. Cuando ya hablamos de dos o más personas, aparecen en la clasificación la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita simple, en comandita por acciones, y la de capital e industria. Tal vez ustedes han sentido nombrar o han sentido con más frecuencia esto de sociedad anónima, representadas por las siglas SA, que son personas jurídicas formadas por la reunión de un fondo en común suministrado por accionistas. O sea que acá aparecen dos o más personas. Estos accionistas son los que aportan los respectivos capitales y están administrados en un directorio. Este directorio está formado por miembros revocables. La forma del aporte del capital para conformar esta sociedad se presenta por acciones, y estos socios que la conforman limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas.
Esto es que cada uno de los socios aporta dinero para la conformación de esta sociedad y muchas veces digamos, la forma de organización y de administración de esta sociedad también está suscrita a los artículos de la ley. La sociedad de responsabilidad limitada, que también es un tipo de sociedad muy escuchada y que ustedes seguramente cuando acceden a la factura o algún documento de constancia de pago de alguna empresa aparece esta sigla, es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada por el capital de los socios, de los que hayan aportado para la conformación de la misma. El capital de esta sociedad se divide en participaciones y no en acciones, como en las sociedades anónimas, las que mencionamos anteriormente. Recuerden que yo había dicho que las sociedades anónimas, el capital se presenta por acciones. Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en las sociedades anónimas, la de responsabilidad limitada, las participaciones son personales y no son títulos que puedan negociarse. En definitiva, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Básicamente, como una especie de resumen, fíjense, la sociedad de responsabilidad limitada tiene personalidad jurídica propia, el capital debe estar suscrito y desembolsado en el momento de la constitución, se identifica con las siglas SRL. Bueno, y acá dice el capital social no podrá ser inferior a 3.000. Bueno, esto es seguramente de acuerdo, bueno, esto en la actualidad no sé si es un monto fijo o se puede variar de acuerdo a la actualidad económica que va evolucionando y que obviamente 3.000 pesos deja de ser es un importe ínfimo en la conformación de una sociedad. Josefina, ¿Sí? va variando y en Tucumán particularmente lo fija el Registro Público de Comercio. Sí. Hoy anda en la orden de los 120.000 pesos. Muy bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Si seguimos con la clasificación, en el caso de la sociedad en comandita simple, brevemente se celebran entre una o más personas que prometen llevar la caja social, a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente esta sociedad por sí mismos o por sus delegados y en su nombre particular. Fíjense que los socios contraen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Él o los socios, depende de las cantidades de los socios que estén conformando, comanditados responden por las obligaciones sociales y él o los socios comanditas o comanditarios también solo con el capital que se obliguen a aportar. Yo acá voy a mostrar un cuadrito a continuación para que lo entiendan. Esta denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos añadiendo la palabra y compañía. O sea que acá la sigla aparece, que muchas veces ustedes han escuchado o han visto escrita, ICIA. O el nombre de todos los socios seguido con la denominación de sociedad en comandita simple, S-ENCOM. Y también estos socios comanditarios no pueden aparecer en el nombre de la sociedad. Fíjense este cuadrito que he puesto acá, que un poco resume esta clasificación del tipo de los socios, los comanditados o los comanditarios. Y la responsabilidad de cada uno con respecto a las obligaciones, digamos, económicas dentro de este tipo de sociedad y según sus aportes. Muchas veces esta responsabilidad está limitada por el tipo de sus aportes y en los artículos de la ley aparecen también las características específicas de este tipo de sociedades con los plazos digamos, los plazos que yo les hablaba al principio de inscripción, los aportes, las características de la sociedad, cómo es la forma de administración, cómo están conformados sus miembros, digamos, clasificados en delegados o en su nombre particular.
El otro tipo de sociedad se llama comandita por acciones. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, su constitución se diferencia de la sociedad de comandita simple porque los aportantes suscriben acciones y este capital es el que responde solidariamente. Esta sociedad puede estar compuesta por uno o varios socios comanditados que siempre responden de manera subsidiaria. Asimismo, esta sociedad se rige por reglas propias de una sociedad anónima, con la excepción de lo dispuesto para las acciones de los socios comanditados. En este tipo de sociedades ustedes van a encontrar que aparecen como nuevas palabras en su vocabulario que se van a tener que familiarizar, esto de comanditados o comanditarios, y que básicamente también se diferencian por la forma de administraciones de la sociedad, quiénes son los que están a cargo de la administración y quiénes son los que adquieren las acciones para la conformación de las mismas. Si ustedes leen este texto, también aparecen las formas en que estos socios actúan, cuáles son, digamos, sus responsabilidades y cómo pueden ceder o no ceder sin el consentimiento o la totalidad de los accionistas que conforman esta sociedad. Hay detalles muy finos de diferenciación que al leer todos los artículos de la ley y examinar específicamente todas las características de los mismos, ustedes pueden establecer la diferencia entre uno y otro y además encontrar ejemplos aplicados en nuestra sociedad específicamente de estos tipos de sociedades, de las anónimas, de las de responsabilidad limitada, de las sociedades unipersonales, que son las que habíamos hablado al principio, etc. Más o menos como para que también tengan un pantallazo general, la sociedad en comaditas por acciones está conformada por socios. Las responsabilidades de esos socios son gestores solidarios y limitados por las operaciones sociales. Su razón social se forma con el nombre completo o el apellido de estos socios que integran esta sociedad. El capital está formado por acciones, o sea, el aporte de cada uno de los socios, de estos socios gestores o formadores de la sociedad, y poseen dentro de la sociedad un órgano de control, que es el que justamente va controlando las acciones específicas de los miembros y que esa administración está a cargo de socios colectivos. Tal vez ustedes, digamos, a simple vista, dentro de lo que conocen sociedades conformadas de comercio, no encontremos fácilmente ejemplos de esto, pero bueno, yo voy a tratar de luego de transcribir o de enviarles, subirlo al aula virtual, ejemplos específicos de cada una de estas sociedades. Cuando hablábamos de la segunda categoría de los tipos societarios, también aparecían las sociedades, perdón, este es el último de la primera parte, la sociedad de capital e industrial, que son las sociedades regulares. Dentro de las sociedades mercantiles, la sociedad esta de capital e industria o industrial es un tipo mixto, porque está integrado por socios que aportan tanto dinero como bienes. O sea que existe esta clasificación dentro de este tipo de sociedad de socios capitalistas, que son los que aportan el dinero, y los socios no capitalistas, que solamente aportan su trabajo. Por eso, muchas veces surge esta duda de que este tipo de sociedades puede surgir o puede crearse para burlar algunas obligaciones laborales. Y fíjense que acá puede ser que uno de los obreros o de los trabajadores de esta sociedad aparezca como socio porque solamente aporta su trabajo. Pero son los socios capitalistas los que aportan el dinero y los que, digamos, pueden tener responsabilidad de personal subsidiario, limitada y solidaria. Los socios que aportan el trabajo, que normalmente son los trabajadores o los obreros, son los que se llaman socios industriales, no aportan capital. No responden con sus bienes personales a las deudas que genera esta sociedad o que pueden incurrir la sociedad. Y además
normalmente no tienen las mismas condiciones en lo que se refiere a la administración y al gobierno de esta sociedad. Por otro lado, y digamos para aclararlo solamente, un socio aporta el dinero, que es el capital, y un socio aporta el trabajo, que sería esta especie de mix en el nombre de la empresa, de capital e industria. Si avanzamos, bueno, esto es un poco también para dejarles en claro que este tipo de sociedad es mixta, el socio que aporta el dinero y el socio que aporta el trabajo. Si avanzamos en la clasificación y seguimos con los socios, con las sociedades no constituidas regularmente, aparecen diferentes tipos de sociedades. La sociedad de hecho, que está representada con la sigla SH. Este tipo de sociedades dice que son aquellas sociedades informales en lo que no hay un pacto o contrato que regule los derechos de los socios. Y acá el nuevo Código Civil desde el año 2015 ha introducido cambios en lo que se llama la constitución de las sociedades de hecho. En primer lugar, uno de los cambios es la obligatoriedad del pacto entre los socios. Este pacto que aparece en el nuevo código dice que es como una especie de, digamos, de algo previo pactado entre las partes, y los socios pueden invocar o pueden expresarse el uno contra el otro dentro de las cláusulas de este acuerdo. En relación a terceros, o sea, personas ajenas a la sociedad, el contrato y por ende la existencia y característica de la sociedad puede ser invocado contra estos si prueba efectivamente que conozcan esto. En principio, cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, esta sociedad de hecho. Y además el nuevo código permite adquirir bienes registrables, cosas muebles o inmuebles, por ejemplo, autos, casas, propiedades, y cada uno puede disponer, venderlo o grabarlo libremente. Este tipo de sociedad también es muy conocida, aparece mucho en sociedades comerciales, por ejemplo, los nombres o el nombre de la empresa y luego a continuación SH. En este caso, los socios siempre responden por partes iguales a la deuda que la sociedad genere. Creo que de esas sí también tengo ejemplos que también les voy a pasar, varios ejemplos de sociedades de hecho que aparecen dentro del contexto de nuestra ciudad y de nuestro medio. También una de las cosas importantes de la sociedad de hecho y que muchas veces dentro de los artículos de la ley están expresados, dice que si el contrato de la sociedad no tiene previsto un plazo de duración, cualquiera de los socios que conformen esta sociedad puede pedir la disolución de la sociedad. Y los socios que deseen seguir deben pagar, con una parte correspondiente, a quienes han querido irse o disolverla. Bueno, hay otras características, como que las sociedades de hecho continúan tributando impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias, etcétera, el IVA, siempre que no estén inscritas en el régimen del monotributo. Fíjense que todo esto que hemos venido hablando está reflejado legalmente en los contratos asociativos. Por eso decimos siempre que en lo que respecta a los tipos de contratos que se regulan dentro del Código Civil y Comercial, en el artículo 1446 se establece que, además de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes de este capítulo, todas las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos. Entonces, el nuevo Código Civil establece la libertad en el contenido de los contratos, lo cual es, digamos, atinado teniendo en cuenta la dinámica, la globalización y la competitividad de los negocios actuales. Por eso, a continuación, les voy a mostrar algunos tipos de contratos asociativos en los que se ven reflejados la conformación de las sociedades
comerciales que he mencionado anteriormente. En primer lugar, aparece este tipo de contratos asociativos que se llaman los negocios en participación. El negocio en participación está caracterizado por estar estructurado en una o más operaciones determinadas, a cumplirse mediante aportes comunes a nombre personal de un gestor, quien actúa ante terceros por cuenta de los participantes o partes ocultas, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Se crea una relación contractual interna vinculante exclusivamente entre ellos. Esto también está definido en el artículo 1448 al 1452 del nuevo Código Civil, en donde habla de cómo está definida este tipo de contrato, cuáles son las partes, cuáles son los derechos de cada uno, y en el caso de pérdidas, cuál es la limitación en este caso. Fíjense que todo esto que estamos hablando está reflejado en el nuevo código, expresado en los artículos. Si ustedes lo buscan, pueden encontrar el texto transcripto de esto específicamente, pero básicamente los negocios en participación, y para darles una definición más corta, dicen que el negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportes comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación y no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el registro público. Esto sería un poco el resumen de este tipo de contratos asociativos. El segundo tipo se llama agrupaciones en colaboración y está identificado con las siglas ACE. Los distintos objetivos de estos contratos asociativos introducidos en la Ley de Sociedades Comerciales aparecen reflejados en estos tipos de contratos. Las agrupaciones en colaboración, que están reflejadas en el artículo 1453 del nuevo Código, dice que hay un contrato de agrupación en colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de actividades de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de esas actividades. Luego, en el artículo 1454 habla y dice que la agrupación, en tanto o en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro y solamente sus ventajas económicas que genere esta actividad deben recaer en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. Por eso yo acá expreso que estas agrupaciones no persiguen fines de lucro. El tercer tipo de contratos asociativos aparece reflejado en esto que ya habíamos hablado al principio, la unión transitoria de empresas, que están identificadas con las siglas UTE, y que son uniones en donde justamente el título lo dice, es algo transitorio, y que se realizan para prestar un servicio, se constituyen como una empresa única, está formada por varias empresas temporalmente, mientras dure. Uno de los ejemplos más claros y conocidos fue cuando se construyó Lomas de Tafí, se constituyó una UTE formada por varias empresas. También cuando se construyó el barrio Congreso, se construyó una UTE, formada por varias empresas constructoras. Para conformar una UTE, el artículo 1463 del nuevo Código expresa que hay contratos de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras o servicios dentro o fuera de la República, y se pueden desarrollar las obras y servicios complementarios y accesorios al objetivo principal que ha constituido esta sociedad. También habla sobre el impuesto a las ganancias que cada partícipe debe tributar en forma propia de acuerdo a los gastos y a las acciones económicas que se haya generado en el contrato, y dice,
no porque la unión transitoria sea sujeto de derecho, sino que cada partícipe lo es en proporción a su aporte al fondo común operativo. Entonces recuerden, las uniones transitorias de empresas están reflejadas en el artículo 1463 del nuevo Código. Los consorcios de cooperación. Este tipo de contratos asociativos, se dispone que las personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en la Argentina pueden constituir consorcios de cooperación, o sea, son estableciendo organizaciones comunes con la finalidad de facilitar, desarrollar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica. Acá uno de los ejemplos más importantes dentro de los consorcios de cooperación pueden estar conformados, por ejemplo, por el IPACIM. El IPACIM es un organismo del gobierno que está encargado de fomentar actividades reguladas con el funcionamiento de cooperativas, y estas cooperativas a su vez tienen actividades económicas que se vuelcan en la sociedad, en barrios vulnerables, en sectores de bajos recursos, para generar actividades económicas en los mismos. Por ejemplo, las llamadas cooperativas del Plan Argentina Trabaja, ellas hacen, y otras cooperativas conformadas dentro de esta línea a través de este organismo que se llama IPACIM. Este tipo de contratos asociativos está reflejado en el artículo 1474 del nuevo Código, y a su vez este artículo establece las formas de contratación, las características y las responsabilidades de los miembros que la componen, los plazos que tienen de conformación, que pueden adoptar un nombre de fantasía. De hecho, muchas cooperativas del Plan Argentina Trabaja tenían nombres de políticos, de nombres que adoptaban ellos y que se identificaban de acuerdo a la actividad que realizaban, que puede haber sido constructiva, de producción de bienes, de productos alimenticios, etc. Aún hoy subsisten estas cooperativas, y aún hoy este organismo sigue en vigencia, que es el IPACIM. ¿Cómo se organizaban en cuanto a la participación de las ganancias y al porcentaje de la responsabilidad de cada uno de los participantes? Eso está expresado en el artículo 1474, quiénes son los que tomaban las decisiones y cómo estaba conformada administrativamente esta cooperativa a través de un presidente, de un vicepresidente y de alguien que controlaba económicamente el ingreso de los bienes dentro de la misma. Cómo se controlaba también a través de este organismo, que tenía registrado el número de miembros, y en el caso de fallecimiento o muerte de uno de los mismos, no se volvía a buscar un nuevo socio, sino que quedaba conformada con los socios restantes. Fíjense que estas cooperativas, que tienen mucha vigencia a partir de los últimos gobiernos, también han tenido mucha participación en lo que es la vida social, sobre todo de estos barrios que yo les mencionaba al principio, que eran los barrios marginales, y que las cooperativas han venido a solucionar en algunos casos, no en todos, porque en muchos casos han sido mal administradas. El problema económico y el problema de subsistencia de estos sectores sociales. Así que bueno, más o menos, recuerden, hoy hemos abordado el tema de los tipos de sociedades, las sociedades comerciales, aquellas que llamábamos regulares y aquellas que llamábamos no constituidas regularmente, cuáles han sido las características de cada una, y dentro de los tipos de contratos asociativos. Así que esto sería, digamos, en conclusión. Yo esta clase la vamos a subir al aula virtual. No sé, Adriana, si querés agregar algo al respecto. No, ¿alguno tiene alguna duda, chicos, del tema? Tengan en cuenta que todo este término y todo lo que hemos visto hoy es totalmente nuevo para ustedes. Recuerden siempre que la bibliografía principal es el nuevo código, en donde van a encontrar todo esto reflejado en los artículos y en la ley 19.550, que es la primera que mencioné, con todas las correcciones y modificaciones
a partir del año 2015. Así que si googlean la ley, fíjense de que el texto sea el texto modificado, porque es la que contiene todas las correcciones y modificaciones y la incorporación de los nuevos artículos. En el aula virtual está subido, la arquitecta de la Vega ha subido el texto de la ley, y además está, bueno, la Ley General de Sociedades, también está, hay apuntes sobre sociedades, sobre los tipos de sociedades, apuntes que teníamos de la doctora Flores, y bueno, y vamos a subir este Power también para que lo tengan, puedan acceder al mismo. Así que bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo o ya saben que cada uno de los tipos de sociedades y de la conformación de cada uno de los tipos de sociedades está expresada y está, digamos, detallada en la ley, en esta ley 19.550, y con respecto a los contratos y a los tipos de contratos asociativos, están reflejados en los artículos ya mencionados del nuevo Código Civil. Por supuesto que si tienen alguna duda de lo que es específicamente la característica de cada uno y de cómo se conforman los plazos, eso está en las leyes, pero si tienen alguna duda, por supuesto lo podemos charlar hoy o cuando ustedes en la próxima clase. No sé cómo está estipulado el cronograma. Creo que la próxima clase es el martes, ¿no, Adriana? Sí, así es. Bien. Y bueno, por otro lado, seguramente ustedes van a encontrar dentro de la conformación de las sociedades muchas empresas constructoras o empresas no constructoras dedicadas a otras actividades que están clasificadas dentro del marco de esta clasificación que hicimos hoy, de sociedades de hecho, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etcétera, que son, digamos, las más comunes, que son las que se nombran con mayor asiduidad, y que van y seguramente pueden ahí encontrar esta diferencia de la conformación, si son personas jurídicas, si los miembros son accionistas, si el tipo de características de las sociedades de acuerdo a la conformación de los miembros, la responsabilidad o a la constitución en sí mismo de cada uno. Entonces, un poco también les sirve para poder identificar dentro de lo que es la vida de un profesional en la calle, identificar este tipo de sociedades y las responsabilidades de cada uno. Y cuáles son, digamos, las características en cuanto a los plazos, la conformación, por ahí la cantidad de socios que la conforman. Bueno, es básicamente para que sepan identificar eso y para que sepan de que no existe un solo tipo de forma de asociarse, sino que existen todos estos tipos mencionados con las diferentes características y de acuerdo a la situación cuando ustedes se reciban, de cómo pueden armar su propia empresa y a su vez saber cuáles son las responsabilidades y características de cada uno. Tengo una duda, arquitecta. Sí. Con el tema de las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho, de por sí ya establece una persona jurídica, o para ser persona jurídica tiene que pasar por un proceso de registro. Las sociedades de hecho sí o sí siempre se tienen que registrar. Eso como que no me quedó muy... Bueno, las sociedades de hecho, Fernando, ¿querés contestarle? A ver, volvamos a la pregunta. Una sociedad de hecho, a ver, yo me voy a poner acá con las cámaras. ¿Aparezco ahí? Sí, sí se te ve.
Me repetí la pregunta, me pregunté si las sociedades de hecho se transforman en sociedades regularmente constituidas, esa es la pregunta. Si una sociedad de hecho se convierte automáticamente en una persona jurídica o tiene que pasar por un proceso de registro para obtener personalidad jurídica y... la personalidad, ya entendí la pregunta. La personalidad va a ser irregular. Lo que pasa es que son términos viejos, términos nuevos respecto a la modificación de la ley, pero para que me entiendas, está dado por la regularidad y la irregularidad en la constitución e inscripción de la sociedad. Una sociedad, de hecho, es una sociedad, constituye una persona jurídica. Lo que pasa es que frente a las, entre comillas, irregularidades que tiene de un formato típico tradicional, tiene ciertas consecuencias, como por ejemplo la responsabilidad solidaria que pueden tener los socios en forma ilimitada respecto a los actos de la sociedad. Puede tener inscripta, la inscripción no necesariamente va a dar la regularidad. Hay que tener cumplir una cantidad de pasos determinados para que esta sociedad de hecho se transforme en lo que va a ser los tipos tradicionales que he explicado al principio, que es una sociedad anónima, una SRL, una sociedad, actualmente la sociedad anónima simplificada, en fin. Pero lo que te quiero decir es que de la irregularidad a la regularidad tiene que ver con cumplir con los pasos de la ley para ser tal. Eso es independiente, en todo caso, de la inscripción. En otra época uno se inscribía hasta incluso como comerciante, porque estaba en ese código de comercio, y uno se inscribía como tal y inscribía como comerciante porque era una forma de publicidad de las cosas frente a terceros. Publicidad que para que la sociedad sepa cuál era la actividad que hacía uno, dónde estaba, en fin, qué es lo que hacía. Volviendo a tu pregunta, entonces vos tenés sociedades que son las sociedades de hecho y las sociedades ya legalmente o formalmente constituidas como la SA o la SRL. El paso, y uno puede transformar, uno puede llamarse, no sé, SH, y luego cumplir con los pasos necesarios para pasarse a llamar Fernández SRL o Fernández SA. O sea, esa situación va a variar en la medida que cumplan con cada uno de los pasos que da la ley para constituirse como una sociedad regularmente constituida. El término que estoy usando en este momento para explicación es un término anterior, muy semejante, pero anterior a los términos de ley que explicó el arquitecto recién con las modificaciones. En la cuestión de la costumbre de cómo se usaba antes la terminología. No ha cambiado en sustancia las cosas, sí ha cambiado la terminología. Lo único que ha cambiado fundamentalmente, si me quería señalarlo al principio cuando estaba el arquitecto hablando, es el tema de la sociedad anónima unipersonal. Yo les he explicado en la clase anterior el tema de contratos, que un contrato es el acuerdo de dos o más partes en el que manifiestan consentimiento para regular los derechos y obligaciones de las partes. Pero siempre un contrato de las dos o más personas. Incluso escribir en líneas generales contratos de una sola persona, porque hasta la donación, que es un regalo, requiere de otra parte que lo acepte. La sociedad, por otra parte, tiene un concepto asociativo, y para asociarse uno se junta con otra persona que tiene ánimo societario, decía la ley, y se constituye la sociedad. Esta sociedad anónima unipersonal apareció con la nueva legislación con el objetivo de simplificar algunas cosas que no lo logró hacer de todas formas, pero en realidad lo que está tomando es algo que dijo también la arquitecta, es un concepto más empresarial. En otros países uno puede constituir la empresa de forma individual y afectar parte del patrimonio a la vida de esa empresa en forma individual. Eso sería la sociedad anónima unipersonal. Una sola persona se llama sociedad, no está asociado con nadie porque es uno solo, pero está afectando parte de su patrimonio al negocio que quiere emprender, a la empresa. Es lo que buscaba esta nueva modificación. Lo quería aclarar porque conceptualmente sociedad implica siempre que uno se junta con otro y ahora está solo. Me fui un poquito de tu pregunta, pero espero haberte respondido lo que estabas preguntando. No, sí, quedó claro. Bien. Gracias. Aparte tengan en cuenta que, como decía el doctor recién, cuando uno decide armar una sociedad, tiene que seguir como una especie de trámites, que hay un paso a paso en la conformación. En primer lugar, elegir el tipo societario, que es, digamos, qué tipo de sociedad quiero conformar.
solicitar la reserva del nombre en el caso de que quiera colocarle un nombre de fantasía. En la Dirección de Personas Jurídicas, creo que es en el Registro Público de Comercio, también se realiza el contrato social de esta sociedad que ustedes están eligiendo, en el cual se otorga por instrumento público o privado, y además el contrato debe contener el nombre, el estado civil, la nacionalidad, la profesión de los que conforman esta sociedad, la razón social o la denominación, el domicilio. Hay una serie de... Creo que la sociedad anónima solamente se constituye por escritura pública. Bien. A diferencia de las otras que se pueden constituir por título público o título privado. Claro, por eso lo primero que hay que hacer es elegir qué tipo de sociedad quiero conformar y en base a eso establecer cuáles son los requisitos que necesito tener y presentar para la conformación de la misma. Pero bueno, son como una guía de trámites que hay que establecer y seguir para lo mismo. Por eso es preciso conocer qué tipo de sociedad quiero conformar y cuál es el objetivo para la misma. Normalmente, en Argentina, los tipos más usados son las sociedades de responsabilidad limitada. Por otra parte, suelen ser en líneas generales sociedades familiares. En general, no siempre, pero en general a la vez que las sociedades anónimas responden a empresas que son más grandes, donde efectivamente hay accionistas. Y se van a encontrar, si quieren, por un Telecom, digamos, o un Banco de Galicia, que se llama Banco de Galicia y Buenos Aires, sociedad anónima. Y las acciones se comercializan y algunas de esas empresas más grandes incluso cotizan en bolsa. El resto, el grueso de los comercios, de las empresas en Argentina, son los del tipo societario de responsabilidad limitada y que en general responden a la sociedad de familia. Que además, por otra parte, la sociedad de responsabilidad limitada, Fortuna S.A., tiene un tratamiento formal más simple que la sociedad anónima, que tiene que tener el directorio y organismos de control y muchas otras cosas que en la dinámica diaria los hace un poco más complejos. En el pasado tenían también un tratamiento impositivo diferente, hoy ya no lo tienen. Por eso digo, es probable que cuando se junten con alguien, lo más sencillo termina siendo ser una sociedad de responsabilidad limitada, se hace por un código privado, con firma certificada, se inscribe en el registro y uno puede comenzar con esa actividad. Y yo te agrego en algunos puntos se me cortó Josefina la conexión, agrego algo por si no se dijo, que el objetivo fundamental de las sociedades es justamente, como dice por ejemplo el nombre de la sociedad de responsabilidad limitada, es la de limitar la responsabilidad de las personas que integran esa organización, que el capital que han puesto esté limitado en relación al capital propio que les queda en su casa. Hoy por hoy es bastante difícil considerar que esto ocurre porque la jurisprudencia ha ido desvirtuando un poco las cosas, bastante, pero se supone que va a construir una sociedad, va a haber plata, va a comprar activos, va a tener cosas, y que en todo caso, si no sale como uno espera el objetivo de ese emprendimiento, se va a acotar a lo que comprende la sociedad en el patrimonio. Hoy se puede de todas formas llegar al patrimonio del socio, de todas formas sigue siendo abierta la ventana de eso. Pero siempre va a ser mejor, en todo caso, en el sentido, en cuanto a la responsabilidad me refiero, tener una sociedad de responsabilidad limitada, porque sigue siendo una barrera que en caso de que el emprendimiento que lleve adelante no funcione, esté limitado al activo de la sociedad y no vayan con otras cosas propias, la casa de la familia, el auto, o las cosas que uno pueda tener. El objetivo es el resguardo también que uno tiene como emprendedor para aquellos que estén, por supuesto, con el objetivo de emprender. Sí. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, más o menos esto sería la clasificación y